Perdón, sí, Perdón, te mala corté. señal. Es que tengo muy mala señal porque estoy de casa. Por eso quería decir. Sí, no te preocupes, si necesitas apagar la cámara, no te preocupes para que me puedas escuchar bien. Y listo, bueno, antes de buenas tardes, ¿cómo están todas? Yo soy Clo y les contaba que yo a los 15 años empecé a hacer teatro para ciegos y lo que me pareció muy interesante es que el teatro para ciegos me ayudó a entender un código porque pareciera que el mundo es visual. Pero la realidad es que en este ejercicio del teatro para ciegos descubrí otra manera de relacionarme con el público en este caso, ¿no? Que no tiene la vista. Entonces esto era como muy interesante porque los diálogos y el discurso los tenía que entender desde otra plataforma que no fuera la visual. Este obra de teatro que yo empecé a hacer se llama La Casa de los Deseos y era un circo. Y pareciera curioso porque decían, no, pues es que no tienes que actuar si no te ven. Y tenía que actuar 100 veces mejor. O sea, si no lloraba, el público sabía que no lloraba, porque lo que ellos detectaban era mi cuerpo, mi tono de voz, detectaban incluso si la voz venía de arriba, venía de abajo, ¿no? Detectaban distancias, detectaban todo y era un esfuerzo demasiado, porque cuando yo empecé a hacer teatro para ciegos, de lo que me di cuenta es que la vista nos roba demasiado, ¿no? Como tú ya estás viendo que el termo es azul, pues no tienes esa necesidad de tocarlo, de sentirlo, de olerlo, de probarlo incluso, ¿no? Entonces, así empecé a vincularme con las personas con discapacidad y poco a poco fui metiéndome a trabajar con más públicos diversos. Pero para que puedan, hola Marilu, ¿cómo estás? Para que podamos ir entendiendo, les quiero compartir mi pantalla. Vamos a ir a un momento teórico y les traigo cuentos y herramientas para poder trabajar con los públicos. Ay, creo que el primero les voy a contar el cuento porque este es como un rompehielo. Avísenme. Hola, Saidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones, Marilu? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Ya empecé, les estaba contando un poquito de mi experiencia con el trabajo de públicos diversos. Yo empecé a los 15 años haciendo teatro para ciegos. Desde hace 16 años voy al CRIT, aquí en Puebla, a trabajar con los niños que están en situación de discapacidad o que tienen alguna discapacidad. Y esto es importante, hablando del lenguaje, también es, primero se nombra al niño y luego se nombra a la discapacidad. O sea, primero se nombra a la persona y luego se nombra la discapacidad. Esto me parece muy interesante porque luego no hay como, me pasaba mucho con los ciegos, ¿no? Como ¿cómo le vas a decir que está ciego, no? Entonces le dicen el cieguito o el sordito, y la realidad es que la forma de llamarlos es como una persona con sordera, una persona con ceguera, para incluir primero a la persona. Voy a compartir mi pantalla, avísenme por favor cuando lo vean. Ahí denme un segundo, se me va a acabar la pila. Listo. No, no está. Ahora sí, avísenme por favor cuando vean mi...
Les voy a compartir la pantalla y avísenme cuando la vean. ¿La ven? ¿Y ahora? Sí, ya. Listo. Entonces estamos entrando al módulo 11, danza incluyente, un acercamiento a la diversidad. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es un enfoque social y cultural que busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, origen, género, edad o condición, tengan las mismas oportunidades y derechos para participar activamente en todos los ámbitos, social, laboral o educativo. Implica valorar la diversidad y eliminar barreras y prejuicios y asegurar un trato equitativo. Ok, y entonces a mí esta palabra que se me hace muy fuerte, inclusión, me parece muy adecuada y quiero poner en la mesa algo que luego hacen mucho las personas. Por ejemplo, el ballet incluyente solo tiene niños con discapacidad. Me pregunto, ¿es un ballet realmente inclusivo? ¿O qué es realmente la inclusión? Porque para mí eso es segmentar. Pasa mucho en las escuelas. La inclusión es ver al niño con discapacidad, con el niño con neurodivergencias, con el niño, podríamos llamarlo normal. Eso podría ser como una buena. Pero ¿qué pasa mucho? Están los niños con neurodivergencias, están los niños que sí pueden jugar fútbol y en los niños que tienen discapacidad. Entonces eso es segmentación. Aunque pareciera que las escuelas, porque tienen la obligación de que sea inclusivo, pero no es así, ¿no? La verdadera inclusión es cuando tú te relacionas, cuando no hay, es como la imagen que puso Moni, cuando de verdad todos están juntos, no es como que cada quien por su lado. Eso para mí sería segmentación. O por el otro lado podría ser segregación, donde todos están de un lado y del otro lado están los negros y del otro lado están los blancos, ¿no? La verdadera inclusión es como la imagen, todos juntos. Fundamento. Se basa en el respeto a los derechos humanos y busca la cohesión social y justicia social, evitando la marginación de grupos minoritarios. Tipos principales: inclusión educativa, adaptación de métodos y currículos para que todos aprendan juntos, inclusión laboral, creación de entornos de trabajo que valoren la diversidad y ofrezcan oportunidades iguales, inclusión social, eliminación de barreras físicas y actitudinales en la comunidad. Diferencia con integración. A diferencia de la integración, que busca adaptar a la persona al sistema, la inclusión cambia el sistema para adaptarse a las personas. Entonces, lo que les decía, esto es súper bonito porque la discapacidad es la falta de capacidad de la persona para adaptarse al ambiente. ¿Qué pasa cuando un ambiente, cuando una persona está en silla de ruedas y puede moverse? Pues en dado caso ya no sigue estando con la discapacidad, pero puede hacer su trabajo, puede moverse, puede desplazarse. Aquí en Puebla hay un lugar que se llama Cinia. En ese lugar hacen los muñequitos del doctor Simi y ahí hay personas con ceguera, hay personas con sordera, que no escuchan, hay personas de todo tipo de discapacidad y es súper interesante porque los ves con las capacidades, porque como las herramientas, la máquina, la misma fábrica, la misma empresa, tiene todas las adaptaciones para que ellos se puedan mover, entonces yo digo, son 100% capaces de hacer las cosas. Y también de otra cosa que me daba cuenta cuando en todos estos años que he trabajado con personas con discapacidad,
esto es como muy desde mi punto de vista y desde mi conclusión de la vida, pero siento que todos tenemos discapacidades, solo que a unos se nos ve y a otros no se nos ven, ¿no? Yo puedo ser muy capaz en la parte humana, ¿no? Para desarrollar la práctica, para mirar, para observar, para estar en el presente, en el aquí y el ahora, y tal vez tengo una capacidad un poco más no tan al 100% con la teoría o con la técnica, ¿no? No se me quedan los nombres, no se me graban perfectamente los libros, pero eso no quiere decir que no sea capaz de hacer las cosas. Hablar de inclusión y danzaterapia es fundamental porque combina el movimiento terapéutico con la accesibilidad, permitiendo que personas con y sin discapacidad expresen emociones, mejoren su salud física y emocional y derriben barreras sociales. Esta unión promueve la igualdad, autoestima, integración social y el desarrollo de nuevas habilidades, convirtiendo el escenario en un espacio de diversidad y de equidad. Artistas con discapacidad. Stevie Wonder, ¿se acuerdan? Él era ciego, uno de los músicos más influyentes de la historia, con más de 72.000 millones de copias vendidas. Andrea Bocelli, tenor italiano ciego desde los 12 años, reconocido mundialmente. Frida Kahlo, pintora que superó polio y ven que tuvo un grave accidente y causó dolores crónicos y entonces andaba en silla de ruedas. Y hay muchísimos más, o sea, estaba Beethoven, que no escuchaba. ¿Qué tipos de discapacidad existen? La discapacidad es una realidad y como tal tiene unos claros efectos en la sociedad. Son varios los tipos de discapacidad que existen y hoy vamos a hablar sobre ello. Clasificación de los tipos de discapacidad según la organización, la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Clasifica los tipos de discapacidad en función del área corporal que se ve afectada. Asimismo, reconoce que la discapacidad no está determinada únicamente por la condición de salud de las personas, sino también por los factores sociales y ambientales. Esta clasificación no tiene por objetivo etiquetar a las personas. Lo que se pretende con ella es proporcionar un marco para ayudar a comprender a quienes la sufren y describir las limitaciones a las que se pueden llegar a enfrentar. Esto me lleva a una historia de una mamá que tenía un pequeño con autismo. Entonces al pequeño lo quería llevar a clase de natación y pidió un día antes de la clase de natación poder ir con su hijo, enseñarle cómo era la alberca, que tocara el agua, como al ritmo y al tiempo del pequeño. ¿No? Como ustedes saben, el autismo tiene como un gran, o sea, es el espectro porque tiene demasiadas, de hecho, por eso el autismo lo pintan de azul, porque el azul tiene demasiados tonos, o sea, hay demasiados azules. Y así como el azul es el autismo, ¿no? Tiene como una inmensidad. Y a mí se me hace súper bonita esta historia de esta mamá, porque ella entendiendo cómo funciona el cerebro de su pequeño y cuáles son sus necesidades, puede pedir lo que él necesita. Porque ¿qué pasaría con este pequeño si llega y lo mete a la alberca y no lo anticipa y no lo prepara y no le dice y no le explica? Puede ser que hasta pueda tener una experiencia posiblemente traumática, ¿no? Entonces, cuando tú tienes, que esto me encanta, que dice, ¿no? Justo el diagnóstico no es para clasificar, el diagnóstico es para poder trabajar con ellos, es para poder entenderlos mejor, es para incluso poder entendernos mejor, ¿no? A mí, o sea, recientemente, bueno, no recientemente, pero ya de adulta, descubrí lo del TDAH y tener este diagnóstico me ayuda más a comprenderme. Y creo que eso es lo importante de los diagnósticos, que no se hagan para clasificar o segmentar a las personas, sino para entenderlas y entonces así crear una verdadera inclusión. La física o la motora. Se trata de un tipo de discapacidad que incluye las limitaciones en la movilidad. Su origen puede deberse a una condición de salud o a un trastorno que afecta al sistema musculoesquelético y neuromuscular de la persona.
miren, les quiero enseñar este video. Le voy a poner pausa para explicarles. Él es el papá de Moni. El papá de Moni tuvo un ataque al corazón y perdió movilidad. Entonces hicimos un ejercicio. Él es de nuestra primera generación, fue un gran regalo que estuviera para nosotras. Y entonces él hizo este ejercicio donde consiste en mover el limón por todo el cuerpo. Y pueden notar que tiene una capacidad reducida en su brazo. Entonces, lo voy a compartir. Me van agarrando, siento que voy muy rápido, pero no sé si vamos bien. Alguien dígame por ahí porque no las veo. Todo bien. Súper, gracias. Ahí va. Ujú. También dicen que todos en alguna vez en nuestras vidas vamos a tener discapacidad, no permanente, pero en algún momento te puedes romper un brazo. eh, la vejez también no nos garantiza llegar con todos nuestros sentidos al 100. Sensorial. Este tipo de discapacidad implica la presencia de limitaciones en alguno de los sentidos, lo que conlleva la aparición de problemas en la percepción de la información del entorno. La discapacidad sensorial puede incluir discapacidad visual con limitaciones en la visión desde un modo parcial hasta la ceguera total. Afecta la capacidad para leer o moverse de manera segura. Discapacidad auditiva, desde una dificultad para escuchar sonidos hasta la sordera completa. Afecta a la capacidad para comunicarse verbalmente. Discapacidad olfativa, implica la pérdida del sentido del olfato con un posible impacto en la percepción del entorno y de la seguridad de las personas que lo sufren. Discapacidad del gusto, la pérdida del sentido del gusto puede derivar en complicaciones de tipo nutricional. Y bueno, tenemos dos tipos de discapacidad también, adquirida y de nacimiento. Las personas que tienen por ejemplo, las personas con discapacidad visual que son adquiridos pueden percibir los colores, saben ya sí, sobre todo los colores o formas o siluetas, pero cuando tienen la discapacidad visual de nacimiento, esto es muy interesante, porque una de las preguntas que les hacíamos era cómo percibes el bosque, ¿no? O cómo es el color verde para ti. Entonces, es interesante porque nosotros vemos el concepto y lo percibimos. Y ellos es al revés, a través de lo que perciben, crean el concepto. Entonces, para explicarles, para ellos el color verde era el bosque. Eh, o, o, por ejemplo, el rojo era la sangre, ¿no? Era su manera de asimilar los colores. Aunque hay algunos que también lo que pueden percibir es la luz, ¿no? No sé, cierren los ojos un segundo y de todas formas tienes como la densidad de la luz y ellos lo perciben como entre caliente o frío y es interesante porque no perciben el mundo como nosotros, pero es interesante entender cómo lo perciben ellos, que no generan los conceptos. ¿Sí me estoy explicando en esto? Sí, Gracias. Gracias. Y la verdad me cuesta un poquito de trabajo entenderlo porque, claro, pues sí, es como una concepción ya.
bastante como insertada, ¿no? Entonces, es una pregunta genuina, como que no alcanzo a comprender la forma en la que ellos lo perciben. ¿Lo podrías explicar otra vez? A ver, ahí voy. Voy a dejar de compartir para poderlas mirar. Pero es muy curioso las personas que son, que nacen con discapacidad visual desde niños, pues no perciben los colores, pero se los enseñan a través, por ejemplo, de una rama de un árbol que huele, y como el árbol es verde, entonces ellos hacen como esta similitud, porque claro, o sea, nunca le vas a poder explicar que es un color verde. Como para que lo vayas entendiendo, por ejemplo, las personas con sordera hablan, perciben el mundo sin el ante, cabe, bajo, con, ¿no? Por ejemplo, yo digo mi nombre, Clo. O sea, y ellos entienden perfectamente que mi nombre es Clo, porque no necesitamos explicarles el mundo como lo entendemos nosotros, o en este caso, como gramaticalmente lo entendemos. Si yo quisiera contarles de mí, les hago, bueno, en el hospital les diría como así y señalaría mi nariz, que sería como doctora corazón o payaso del amor. Lo que te quiero decir es que claro que el mundo lo perciben de una manera diferente. Y yo desde mi punto de vista siento que no tan complicada. O sea, nosotros tenemos la gramática que es preciosa, pero también es lo que te decía, ¿no? Como para poderles decir lo de la sangre, lo recuerdo bien, yo trabajé muchísimos años con Aarón, él era un músico, pero él era ciego de nacimiento. Él era increíble, porque incluso hasta aprendió a manejar. Pero ¿qué hacen? Como ellos tienen tan desarrollados sus demás sentidos, hay uno que es muy importante y ya lo vimos, seguro ustedes también en el presencial lo vieron. La propiocepción es tu capacidad de saber qué hay alrededor. O sea, ellos sin tener o sea, sin verlo, sabían perfectamente que había una pared a 2 metros, porque sienten como el calor, que hay un foco arriba de mí, porque les digo, perciben la luz, perciben igual el calor. Los focos siempre dan calor. Cuando nosotros hacíamos la obra, que era en un circo, tuvimos que hacer una carpa para que ellos supieran que la voz rebota diferente en un lugar que tiene lona que en un lugar que es cerrado. Y esto se los explico porque al final no, nosotras cuando nos relacionemos con ellos, hay que entender que no queremos que ellos vengan a nuestro mundo. Nosotros queremos ir a su mundo, porque para mí la mejor manera de entender la discapacidad es entendiéndola, es relacionándote con ella, porque además pasa mucho con los niños que tienen retraso mental, hablan diferente, hablan incluso podría, o sea, como entrecortados, pero si tú les convives mucho con ellos, entiendes su diálogo, entiendes su discurso. Entonces, no sé si Yosemite te quedó claro un poco más. O sea, yo sé que cuesta trabajo como entender perfectamente cómo funcionan estos cerebros, cómo entienden los conceptos, pero es como de una manera más simple, ¿no? O sea, insisto, yo como para hablar con las personas con sordera, con discapacidad, les digo como muy corta, como en telegrama, ¿no? Yo, Clo, listo, y ellos lo entienden. Y además, ni siquiera es necesario saber la lengua de señas mexicana o la lengua de señas de donde estén, porque también lo que es muy real es que muy pocos aprenden a hablar en señas, pero si tú aprendes a decir, es un ejemplo,
¿Se entendió? O sea, yo estoy súper nerviosa y solo hice, ¿saben? Y eso los lleva a ellos a entender muchísimo más. Pues saben que los entendemos, o sea, no es como jugar caras y gestos, sino es como tener un diálogo. Y bueno, cosas importantes que les quiero decir para relacionarnos con las personas con ceguera. Uno, siempre hablarles y pedirles permiso. Yo he visto que mucha gente llega y los toca, ¿no? Y es, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo tocar? Te llevo en mis hombros, ¿cómo quieres que te guíe? ¿No? Hablar con nuestras palabras, relacionarnos con ellos. Y lo otro es, pues esto, siempre hablarles, siempre mirarles con los niños, si trabajan con niños, es hablar con las mamás, mirar a las mamás, porque las mamás tienen demasiada información que nosotros desconocemos y que ellas son un gran puente y un vínculo entre nosotros y ellos. Ahorita les voy a enseñar unos cuentitos. Vi que tengo una pregunta. Joe Smith, no te dejé hablar, perdón, pero quedó un poco más claro. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Hasta ahí todo vamos bien, ¿verdad? Bien, voy a volver a compartir pantalla. Avísenme, por favor, cuando la vuelvan a ver. ¿La ven? Sí, Gracias. La discapacidad intelectual cognitiva. La discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, que abarca habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Se define por un rendimiento intelectual inferior al promedio, habitualmente determinado mediante evaluación estandarizada, con inicio durante el periodo del desarrollo antes de los 18 años. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades en procesar cognitivos como el aprendizaje, la, otra vez, estas limitaciones se manifiestan en dificultades en procesos cognitivos, como el aprendizaje, la memoria, la atención y el razonamiento, así como en el desarrollo del lenguaje, la motricidad y las habilidades sociales y de comunicación. Asimismo, pueden afectar el grado de autonomía personal y la capacidad de adaptación a las demandas del entorno. Por ejemplo, el síndrome de Down. Neurodiversa. Las neurodiversas reconocen que cada cerebro es único, contribuyendo a la diversidad de la sociedad. Diferentes tipos de neurodivergencias incluyen el autismo, el TDA, la dislexia, el síndrome de Tourette, entre otros. Psicosocial. Este tipo de discapacidad aborda problemas de salud mental que pueden afectar al bienestar emocional y social de las personas. Psicopatologías. La discapacidad psicosocial implica dificultades en el funcionamiento mental y emocional de las personas, pudiendo afectar a su capacidad para gestionar las emociones o las relaciones interpersonales. Y esto es súper importante. O sea, a mí cuando me dijeron que era una discapacidad psicosocial, fue un gran shock porque tengo un amigo que tiene bipolaridad y claro, hay veces que estaba de súper buenas y hay veces que no. Y más allá de súper buenas o no, era su capacidad de relacionarse con el entorno. A veces el medicamento le caía muy mal y de verdad, él por más que intentaba llegar y dar lo mejor de sí, no podía, ¿no? Porque no podía relacionarse, eso es a lo que voy, no podía estar en la convivencia, no podía estar en la sociedad. Y no porque
nosotros no quisiéramos que que él pudiera, que él estuviera, ¿no? Era como todo lo contrario. Entonces es importante también, y siento que en el ramo en el que estamos, de convivir muchísimo con las personas y hablar del desarrollo humano, puede ser que les llegue a pasar que llegue alguien con una psicopatía y poder detectarla y saber también que es una discapacidad. ¿Cómo nos afecta? Algunas, cuando es orgánica, no, esto creo que ya ni tiene nada que ver. A ver, déjenme darle. Cuando es orgánica, afecta a órganos internos, a corazón, a pulmones, a riñones, limitando la funcionabilidad sin ser visible. Y cuando es múltiple, hay presencia de dos o más deficiencias asociadas. Hay niños con discapacidad, por ejemplo, ahora les voy a enseñar a Miguel, él fue alumno. Miguel fue alumno de la cuarta generación. Moni y yo lo conocimos en un grupo de teatro de ballet que es aquí en Puebla, que se llama el Ballet Incluyente. Y a mí me encanta Miguel, o sea, fue de una persona que me enseñó muchísimo, porque justo yo decía, ¿cómo va a bailar Miguel? O sea, se los comparto así, desde mi humanidad, ¿cómo va a bailar Miguel si no tiene piecitos y los brazos los tiene limitados en su movimiento? Pero es impresionante lo que Migue ha logrado y el gusto que tiene por la música. De hecho, ellos, los dos, se certificaron en danza terapia y ahora hacen mucha danza terapia en un lugar que aquí en Puebla que se llama Semeri, donde van bastantes niños que tienen discapacidad, niños con discapacidad. Ahora sí lo voy a poner. Ahí está. ¿Cómo hacer sesiones de danza terapia incluyentes? Uno, diseña desde la diversidad, no desde la norma. Planea tus sesiones considerando distintos cuerpos, capacidades, edades y experiencias, no como excepción, sino como punto de partida. Ofrece múltiples opciones de movimiento. Propon variaciones de pies, sentadas en el suelo o con apoyo. La consigna no es hacerlo igual, sino permitir que cada persona encuentre su propia forma. 3. Prioriza la experiencia sobre la ejecución. Enfócate en la vivencia interna y expresiva, no en la técnica ni en cómo hacerlo bien. 4. Utiliza lenguaje claro, accesible y apoyo audiovisual. Evita términos que impliquen juicio o exigencia. Prefiere invitaciones abiertas como explora, observa, permite. 5. Integra diferentes canales de aprendizaje. Combina lo verbal, lo corporal, lo visual y lo musical para facilitar la comprensión de las consignas. Por ejemplo, ¿cómo darían una sesión no, para personas sordas? Tal vez con vibración de las bocinas, porque ellos las pueden percibir.
6. Cuida el ritmo y los tiempos. Respeta distintos ritmos de procesamiento y movimiento. Da tiempo suficiente para integrar cada experiencia. 7. Genera un espacio seguro y de confianza. Establece acuerdos grupales, respeto, confidencialidad, no juicio. La seguridad emocional es clave para la expresión. 8. Valida todas las formas de participación. Participar también puede ser observar, respirar, imaginar y moverse sutilmente. Todo cuenta. 9. Adapta el espacio y los recursos. Asegúrate de que el lugar sea accesible físicamente y sensorialmente y utiliza apoyos como sillas, cojines o materiales táctiles. 10. Mantén una actitud flexible y en escucha constante. Observa al grupo y ajusta en tiempo real. La inclusión no es un plan rígido, es una práctica viva. Y ahora vamos a diseñar una sesión en pares y nos vamos a ir a salas pequeñas. ¿Alguna duda? Entonces, la sesión que vamos a hacer, recuerden que con los 5 momentos de danzaterapia, el escaneo, la exploración en movimiento, la expresión verbalizada, la elaboración creativa y el cierre, imaginándonos una persona con qué tipo de discapacidad. Puede ser con enfoque para un niño que tiene autismo, puede ser con enfoque para un niño que está en silla de ruedas, puede ser con enfoque para una persona que tiene una neurodivergencia, enfoque para alguien que tiene este retraso. O sea, como lo primero que tienen que decidir es para quién se imaginan que la van a dar y luego planear la sesión de danza terapia. Y Moni dijo que nos fuéramos a grupos, pero como somos poquitas, yo sugiero que si lo quieren hacer individualmente, está bien y así nos llevamos más ideas de las demás. ¿Les parece bien? Sí, Entonces, súper Blanca. Entonces, vamos a tomarnos unos 25 minutos para crear la sesión y yo estoy aquí pendiente, cualquier cosa. ¿Quieren que les vuelva a poner los tipos de discapacidad? Marilu, sí. Sí, por Allá vamos. Física o motora, sensorial, que es como discapacidad visual, auditiva, olfativa y del gusto. Yo una vez conocí en el CRID a un niño que tenía discapacidad en el gusto. Me pareció súper interesante su manera de percibir el mundo, porque yo soy súper comelona, además como que no entendía. También de las discapacidades más raras fue una pequeña que no sabía, no concebía la risa, era un trastorno y no se reía, no porque no concebía el chistoso, no le daba risa a las cosas. Entonces tenemos la discapacidad motora, que es del cuerpo, la discapacidad sensitiva, sensorial, que es de los sentidos, intelectual cognitiva. En la
intelectual cognitiva entra el síndrome de Down. También creo, estoy segura que entra algún retraso intelectual, neurodiversas, el autismo, el Asperger y el autismo. El Asperger ya pertenece al autismo. El TDAH, la dislexia, psicosocial, que son las psicopatologías, que puede ser como ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Listo. Entonces ahora sí son 6:55, más o menos 7:20 para que terminemos, ¿vale? Yo Smith, ¿escuchaste lo que vamos a hacer? No, sí. Sí, vamos a hacer una sesión de danza terapia proponiendo un grupo o alguna discapacidad, ¿no? Ajá, sí, muchas gracias. Sí. Yo me siento muy bebé para hacer una sesión completa, la verdad. Siento que todavía no estoy ahí, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Sí, claro. ¿Quieres que te mande la plantilla para generar una sesión de danza terapia? ¿La tienes a la mano o quieres que te la mande? No, sí, me la puedes mandar, por fin, porque creo que Claro. no la tengo. Sí, gracias, Flo, gracias. ¿De qué generación eres, Yosmith? No sé si 15 o 16. Mm, es que tenemos un grupo. mm, Creo que alguna de mis compañeras está ahí. Ellas deben de saber porque sí, ellas, Blanquita, ¿de dónde, de qué generación eres tú? Yo soy 15 y tú 16. Ujú. Para buscar. Gracias. No estoy en ese grupo, pero dame tu teléfono y te lo mando. Te lo paso por el chat si quieres. Vale, perfecto. Flo, ¿también me podrías compartir, por favor, la plantilla? Y Saidi, la mando al grupo. Gracias. De nada. Joenny, ¿tenías duda? Yo por acá estoy bastante bien, estoy dejándome llevar por una de las sesiones anteriores para poder crearla. Perfecto. Ya la mandé al grupo y voy a copiar tu número. Si alguien necesita ayuda, ya saben que estoy para servirles.
Hola a todas. Yo estoy bien envuelta haciendo el ejercicio y acabo de mirar la pantalla y no veo a Clo. Hace rato que Clo no está aquí. Como que estoy tan envuelta viendo el documento y ahora que las miro otra vez me doy cuenta que Clo no está. ¿Alguien no se había dado cuenta? Es verdad, tienes razón. De No, repente como, ay, no sé. yo, Yo decía, ay, yo como que estoy el igual. tiempo me está dando un montón. Yo estoy envuelta escribiendo en el documento, pero de repente como, adiós, pero si Clo no está. Bueno, voy a escribirle, a lo mejor algo pasó. Listo, chicas, ¿cómo van? ¿Terminaron? Blanca terminó, Marilu terminó. Ay, genial. Entonces, ¿quién quiere compartir? Soy un fantasma. ¿Quién quiere compartir? A ver, yo comparto con mi poca experiencia. No, está bien. Hay una frase que me encanta que dice, hecho mejor que perfecto. Ya sé. A ver, es que siento que yo todavía no estoy en ese lugar y como me perdí como unas clasecitas virtuales, la realidad es que el ritmo que tenemos las de presencial, digo, a menos de que yo esté en otro lado, pero según yo todavía no estamos en ese punto. Entonces, pues bueno, me guié con tu plantilla y bueno, diseñé una sesión para un grupo con discapacidad intelectual, tomando como referencia la gente de TDAH. Yo tengo TDAH, entonces como que justo como me inspiré en esta parte para que el objetivo de la sesión sea conectar con, eh, no sé, cómo. Es que no sé si se aborda así, o sea, no sé si el objetivo se pone hasta después de que ya diseñaste tú toda la sesión y te das cuenta de que cómo lo vas a abordar y lo que quieres lograr, o lo pones desde el principio. Y si este objetivo está bien planteado, porque sí, o sea, no lo sé. O sea, yo como que lo que quiero hacer es que, o lo que me gustaría lograr es que el grupo pueda conectar con la relación que tiene con su autoestima o con esta facilidad de olvido de algunas cosas. No sé cómo decirlo. Ahorita lo abordo, ¿no? La duración sería de 1 hora y, y sería modalidad presencial. El material que me gustaría pedir, no sé si está muy complicado, pero me gustaría pedirles a los participantes que, que a 5 personas de su entorno les pidan que supongamos que ya yo estoy trabajando con un asistente o algo así, ¿no? Como que le manden al asistente o que me manden a mí eh, en un parrafito chiquito o en una frase algo que recuerdan de esa persona que les conecta con ella, ¿sabes? Que sean 2 personas cercanas, 2 lejanas y una persona neutra. Esto con el objetivo
yo recientemente, bueno, el sábado tuve una interacción con una chica y me dijo algo que yo no me acordaba de mí. Y dije, wow, o sea, y para mí fue como un blow mind, ¿no? Como un mind blowing, ¿no? Como cuando dices, wow, no me acordaba de esta parte de mí. Y eso es lo que me gustaría lograr. Entonces, la gente que participa no sabe estas personas mandan, estas 5 personas mandan. Las que puedan, a lo mejor las mandarán 3. Se escribe eso en una tarjetita. Empiezo la clase con un escaneo corporal de 5 minutos en movimiento de forma ascendente, sintiendo el cuerpo, y van quedándose en parejas o triadas, porque son 15 personas. En triadas, bueno, supongamos que son 16 para que sí sean en parejas. Entonces, se quedan en parejas, se les entregan las tarjetas, pero de intercambiadas. Supongamos que tú y yo quedamos de pareja, entonces yo tengo tus tarjetas y tú tienes las mías y empezamos a danzar. El compañero lee lo que escribieron de su compañero y empieza a danzar lo que sea que le conecte y así van intercambiando. Esa es la exploración del movimiento. Entonces, después de eso, ya intercambian las tarjetas, aún sin leer las tarjetas, y van conversando lo que sintieron cada uno a través de su danza, ¿no? O sea, bueno, a mí me conectó con tal cosa, etcétera, ¿no? Y al final leen las tarjetas. Entonces, después de ya, o sea, digamos, Clor, lees las tarjetas que la gente de tu entorno escribió sobre ti. Algún pensamiento, algún recuerdo que tienen de ti, lindo, ¿no? Y entonces el registro, los materiales que usted ocupan bueno, en la sesión serían cuaderno, colores, plumas, y es un registro un poco abierto. No me gustaría ser como tan estructurada en este sentido. Me gustaría que la gente pueda como hacer a través de prosa, poesía o un dibujo libre, registrar las emociones que llegan a partir de esta vivencia. Y ya en el encuentro de la palabra, pues comentan las personas que se sientan cómodas. Este es mi ejercicio. Muchas gracias. A mí me encanta siempre la conversación porque cada cabeza es un mundo y hay cosas que a mí nunca se me ocurrirían y digo, ah, mira, esto me lo robo, ¿no? Me encanta como el poder tener las frases para poder trabajar con eso. Nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, la verdad es que me fascina. Solo te voy a decir, no es una discapacidad intelectual, es una neurodiversidad o neurodivergencia. O sea, ujú. Y yo aprovecho para corregir que yo dije retraso mental y ya no se dice retraso mental, sino discapacidad intelectual, que es lo mismo que el retraso mental. O sea, ponte que un niño o una persona con retraso mental es de estas personas que les cuesta mucho hablar, como que hablan, ajá, y casi siempre, la mayoría de las veces, también tienen retraso motor porque su cerebro no le da órdenes al cuerpo de la manera correcta. Entonces, casi siempre son los niños o personas que puedes, casi no hay adultos, pero que puedes ver en silla de ruedas y así, ¿no? Como con dismorfia. Entonces, ajá, para que quede súper clarísimo que esta sería la discapacidad intelectual, los niños que luego ves así, porque su cerebro es el que no funciona bien. Y cosa que no pasa, por ejemplo, con Miguel, que vimos en silla de ruedas, solo es motor, su cerebro funciona perfectamente, igual Ok, la. sí. Ujú. Entonces, ajá, justo ahorita dije, les voy a explicar cómo se ven, porque claro que ahí no vamos a estar como, chin, ¿este que tiene? ¿No? Entonces, como para que los que tienen discapacidad motora, su cerebro funciona perfectamente. Simplemente es alguna problema como en la cadera, en las piernas, ¿no? Que andan en silla de ruedas la mayoría anda en silla de ruedas, o también sí, la mayoría anda en silla de ruedas. Y ya, bueno, si tienen como un buen, ¿cómo se llama esto que es terapia? Pero tiene otra palabra. Si tienen un buen,
fisioterapeuta. Pues sí, es como fisioterapeuta, sí, pero bueno, como una adaptación, como buena escuela, digamos, pueden lograr los motores, los de nacimiento, poder caminar o no, o si tienen distrofia en la cadera, pueden también, ¿no? Como caminar, aunque sea de lado, con algunos recursos, bastones o andaderas, lo logran. Esto es la motora, la intelectual, insisto, se ve como es discapacidad, es lo que antes llamábamos como retraso mental, pero eres discapacidad intelectual. Las neurodiversidades, pues está el TDAH, está el autismo. El autismo, por ejemplo, una de las características es que tienen la mirada como ida, como que no te miran tanto a los ojos, como que hay una mirada como así, como que no enfocan, no te miran a los ojos. Y bueno, les contaba que este es un gran espectro. Hay autistas que hablan muchísimo, muy rápido, tienen mucha información. Y hay unos que son muy tímidos, que son muy hacia adentro, ¿no? Que cuesta demasiado hacer contacto visual, cuesta demasiado tocarlos, ¿no? Hay que tener cuidado también con el tema del tacto, de los sonidos, ¿no? Para los niños con autismo, algún sonido puede ser detonante para que ellos tengan un episodio, entonces hay que tener como mucho cuidado con ellos, como yo siento como ir despacito. Este, y me falta, bueno, la de las psicopatías. Este, yo de las cosas que he detectado, se muerden las uñas, mucho movimiento de las manos. Ah, también los autistas se mueven así para autorregularse. Es muy clásico. El TDAH también muerde para autorregularse, ellos muerden. TDAH pueden ser monotemáticos, o sea, puedes distinguir a alguien que tiene TDAH porque sabe mucho de un tema y muchísimo, y eso le da como para hablar. También hay TDAH como dicen que las mujeres casi siempre el TDAH es como muy a nivel cerebral, no es como con tanta energía y los hombres son de esos que se mueven, que no se pueden estar quietos, que se paran, que ya se movieron de la silla, no sé qué. Y hay recursos para autorregularlos, luego les ponen una liga en las sillas para que ellos se puedan mover. Y pues ya, creo que eso también no se los había dicho. Ah, y les voy a decir una frase súper importante que a mí me encanta. Demasiada inclusión también es exclusión. Demasiada inclusión también es exclusión. Esto es importante. ¿Qué pasa cuando en un salón de clases hay una niña con síndrome de Down? ¿Se puede salir del salón de clases e irse al baño nada más porque tiene síndrome de Down? Demasiada inclusión también es exclusión. La regla es igual para todos. Claro que va a haber sus variantes, pero yo lo hago, siempre soy como muy clara con mis alumnos, ¿no? Hoy estamos en el salón de clases, si quieres hacer pipí, este es el momento, pero durante la clase no te puedes salir. Y así, con esta regla que es muy clara, la he ido logrando autorregular, ¿no? A una de mis alumnos que tiene justo síndrome de Down. Entonces, esta frase me encanta, ¿no? Porque yo veo que muchos niños con síndrome de Down, o tengo un vecino que tiene como 40 años, tiene discapacidad intelectual, y no porque tenga 40 años y discapacidad intelectual puede llegar a abrazarme y a besarme. Pero yo veo que muchas personas lo permiten porque justo piensan que tiene discapacidad y entonces lo permiten. Pero demasiada inclusión también es exclusión. Y sobre todo que pasa mucho, o a mí me pasó mucho en lo personal, que como que te desbordas, ¿sabes? Como que, ay, tiene discapacidad y te vas como gorda en tobogán y se te olvida que también hay un límite propio, un límite personal, o sea, a esto me refiero, claro que yo voy a lugares que están un poco vulnerables, pero que, por ejemplo, mi propio límite no me gusta ver cosas como que salen del cuerpo, no sé, gargajos, baba, caca, y entonces un límite, claro que es ese, o sea, porque hay personas, o sea, no porque tenga discapacidad puedo estar ahí, ¿sí me explico? Entonces la frase es demasiada inclusión, también es exclusión, para que también se la lleven y respeten sus propios límites.
porque luego justo pasa demasiado. Yo veo muchísimo a niños con síndrome de Down besuqueando a las chavas, agarrando las pompas y me parece que yo no dejaría que una persona de 40 años me agarre las pompas. Otro de discapacidad intelectual que también pasa y hay mucha confusión es con estos niños que su cerebro se desarrolla hasta los 5 años, hasta los 6 años, pero estas personas crecen y se convierten en adolescentes o en adultos, solo que su cerebro no tuvo la capacidad de desarrollarse. Algo súper interesante es que trátala, la verdadera inclusión es trátala como la persona que es. Si tiene 22 años, como esta persona de 22 años, su cerebro es el que no se desarrolló, pero él tiene una experiencia capaz para poder trabajar, o sea, dependiendo de su edad, ¿no? Pero pasa también muchísimo que veo muchos adolescentes, muchos adultos de 20 años, 30 años, vestidas como niñas solo porque tienen esta discapacidad intelectual. Y su derecho también, su humanidad también es tratarlo como la persona de 30 años que es, ¿no? Recuerdo mucho que uno de los amigos del CRIT, que tengo mucho tiempo conociéndolo, cumplió 18 años, su mamá, él quería un tatuaje, su mamá lo llevó a tatuar. José Adrián tiene discapacidad intelectual y motriz, entonces es de estos niños que se ven así. Y yo decía, ay, ¿por qué lo llevó a tatuar esa mamá? Y un día entendí, claro, cuando fue creciendo, porque ahora José Adrián tiene 24 años y José Adrián ya quiso tomar cerveza, ya quiso emborracharse, José Adrián quiso comer pizza, quiso comer hamburguesa y dije, claro, claro que esa es la verdadera inclusión, o sea, ¿por qué en mi cabeza no me cabía? Yo decía, ¿por qué la mamá le da cerveza a este niño? Y un día entendí, claro, tiene 22 años. Esas son las cosas que haría un joven de 22 años, solo que él todavía sigue dependiendo de su mamá, pero también es un lugar muy humano, tratarlos desde esta dignidad, ¿no? Como, sí, o sea, a mí me sorprende muchísimo otra chica con la que convivo muchísimo, Pau, tiene 22 años y le siguen llevando a la rana a René a brincar, ¿no? Y digo, un derecho o algo que yo te regalo es tratarte como la adulta que eres. Claro, no la voy a mandar al súper, no le voy a, ¿no? O sea, pero teniendo esa capacidad y esa dignidad de para ella, sobre todo. Bueno, listo. Me voy porque lo anoté y se me iba, pero seguimos escuchando. ¿Quién más quiere compartir su clase? Blanca, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues yo hice una sesión de danzaterapia única para niños específicamente con autismo apoyo sustancial y el objetivo de mi sesión es fortalecer la conciencia corporal y espacial en infancias neurodivergentes a través de un taller de danzaterapia basado en juegos sensoriomotores y experiencias corporales guiadas. Eh, bueno, el problema es, bueno, la problemática a tratar es que son niños que presentan problemáticas en la parte del sistema propioceptivo y pues debido a su condición, luego se perciben como dificultades en la forma en la que pueden modular su respuesta corporal ante los estímulos externos. Entonces existen dos tipos de dificultades propioceptivas. La primera es la hipersensibilidad y esto lo que pasa es que pues hay muchos niños autistas y niñas autistas, niñas, que lo que hacen es que no tienen como control de su cuerpo, no tienen control de la fuerza, entonces muchas veces hay también como tropiezos, se caen mucho, pueden estar empujando a otras personas, pasan y golpean, pero esto es por esta dificultad que tienen como en este procesamiento sensorial. Y también están los niños y niñas que son hiposensibles, que son los que buscan, justo como lo dijo Clock, o pues regularse como a través del movimiento, porque eso les calma el sistema nervioso. Y pues también como que buscan esto del juego brusco, también empujan a otras personas, buscan balancearse mucho, porque es esta parte del sistema nervioso que como es hiposensible y no lo sienten, pues ellos lo buscan a través como de todos estos movimientos fuertes.
Y bueno, dentro de la terapia de la danzaterapia es 1 hora. Y pues básicamente empieza con el escaneo corporal, que dura más o menos 10 minutos, donde se empieza con un ritual de inicio. Y pues a las infancias autistas es muy importante como anticipar lo que va a pasar. Entonces el ritual de inicio es esto, a través de pictogramas e información concreta, porque se tiene que utilizar un lenguaje como muy concreto a la hora de hablar con infancias neurodivergentes. A través de los pictogramas, pues se pueden como abordar qué se va a hacer durante la sesión desde el inicio hasta el fin. Y posteriormente empezamos con la activación del cuerpo a través de música. Hay una canción que se llama Lento, Lento, Lento. Entonces, pues la pones y es como lento y los niños se mueven lento, después se mueven rápido y así empiezan como a activar su cuerpo, pues de una manera como más dinámica. Y después se hace un mapeo corporal a través de preguntas verbales, pero muy concretas, se les dice cómo se siente tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo se siente tan rápido como un jaguar o tan lento como una tortuga, eh, tan pesado como una roca o suave como una pluma, ¿no? Entonces siempre es como darle estas opciones como más imaginativas y dinámicas para que puedan contestar de una forma más concreta. Después se pasa a la exploración de movimiento, la activación, que es una activación propioceptiva, que justo es una exploración sensorimotora guiada para que puedan como tener o favorecer la conciencia corporal y regulación a través de presión profunda y pues constante en el cuerpo de las personas con neurodivergencia para mejorar la regulación y aumento de la conciencia corporal. Y esto adaptado a niños, pues puede ser se me ocurrió a mí un juego que se llama Despertamos el cuerpo de oso, donde a través de una colchoneta, pues los niños van como caminando en cuatro, en una posición de cuatro, imaginando que son unos osos. Y esto pues empieza como a tener como mucha parte de la propiocepción, disculpen. Entonces, bueno, así se va a empezar. Y después trabajamos con la conciencia espacial, donde el objetivo es reconocer como los diferentes niveles en el espacio que existen y pues se hace de forma verbal y guiada. Les damos un globo y entonces les dices globo arriba, globo abajo, globo a la derecha, globo a la izquierda y así puedes como tú también percibir qué tanto conocen como esta conciencia qué tanta conciencia corporal tienen en el espacio y entonces también la empiezas a favorecer. También como extender los brazos, acercarlo hacia ti, etcétera. Y después a un circuito de integración que es para integrar lo visto y explorar como el movimiento, realizamos pequeños circuitos con el fin de trabajar la fuerza, coordinación, equilibrio, secuencia o reconocimiento espacial. Entonces, bueno, se construye previamente un circuito con líneas, conos, etcétera, para que puedan saltar, deslizarse, pegarse unos con otros. Todo esto, pues, es bajo la comanda que se dio desde el principio, que si alguien pues siente como la necesidad de salir o de separarse del ejercicio, puede hacerlo, ¿no? Eh, También antes de la elaboración creativa, pues se da un descanso de 10 minutos porque ajá, las infancias neurodivergentes no se les dificulta estar como en tiempos prolongados en una actividad. Entonces también es necesario como tener alguna cajita sensorial que les funcione para poder regularse o incluso darle tiempos de espera, ir al baño, etcétera. Y bueno, la elaboración creativa sería a través de un craft, donde pintaríamos una silueta, este, de una persona y justo como con información muy concreta y visual, se dice, ¿cómo sientes tu cuerpo en las piernas? Si lo sientes fuerte, haz líneas rectas. Si lo sientes ligero, haz líneas onduladas. Si sientes enojo, píntalo de rojo. Azul, píntalo de azul. O sea, es como básicamente darles esta guía visual, porque en infancias neurodivergentes las guías visuales son bastante importantes. Y pues el cierre integrador es una explicación como también para relajar el cuerpo. Primero es un juego que me gusta también ponerle mucho a mis pacientitos que son robot y espagueti para tensión muscular y relajación. Entonces, eres un robot, tensa tu cuerpo, eres un espagueti. Y entonces ya empiezas como hacerlo como más ligero. Esto para relajar el cuerpo. Y después, bueno, preguntarles cómo se sienten, qué sienten, cómo, cómo se van a través también como eso lo puedes hacer a través como de la elaboración creativa para ver de qué manera se van, pero con
dibujos como muy concretos. Y bueno, lo resumí mucho, pero este, pues básicamente es así. Igual, basado en mi experiencia, yo también soy persona con una neurodivergencia, soy autista, entonces también este tipo de intervenciones yo las practico mucho con mis pacientes. No andas en terapia, es la primera vez que lo hago gracias a Moni, pero lo quería compartir y ya. Muchas gracias, está padrísimo. Sí, sí, claro que es lo que decía al principio, ¿no? La mejor forma de relacionarnos y ser incluyentes es de verdad relacionarnos con alguien con discapacidad. Y te quiero robar como esto, ser concretos con los niños con autismo, hay que ser concretos, muy concretos, demasiado. Incluso les cuesta mucho como entender cosas de la imaginación. O sea, como de, imaginemos que vamos a hacer, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo, Clo? Eso no es posible. Bueno, vamos a jugar a que somos leones, ¿no? Y creo que de las palabras que me ayudan mucho es el muy como el muy me ayuda como muy, muy, muy pesado, ¿no? Como para darles a ellos mayor literalidad, ¿no? Y la literalidad me ayuda más, ¿no? Y como dices, el tema de lo visual, me robo también tus estrategias de las líneas, de los círculos, eso a mí nunca se me había ocurrido y me parece bastante interesante. Listo, ¿alguien más que quiera compartir? Joanny, Mariluz, Heidi, tal vez rápido porque nos quedan unos minutos. Sí, yo puedo compartir. Claro, Joanny. Bien, creé una sesión de danza terapia dirigida a niños con TDAH. Dame un momento. Voy ahora. Con TDAH para fomentar la autorregulación emocional y control, ¿verdad? A través del control corporal, a través de los estados corporales como tensión, rigidez o relajación, permitiendo que reconozca y nombre las diferentes sensaciones que va experimentando. Una sesión de 60 minutos para niños, máximo como, ¿verdad? Es un diagnóstico pues que también puede tener mucha movilidad, pues lo puse a un grupo no tan grande de 5 niñitos. eh, Materiales, papel grande, lápices regulares, pinturas, crayones, témperas, marcadores. Entonces, pues un escaneo corporal de 5 minutos, estático en el suelo, de ser posible acostado, así que tratar de tener, no le puse ahí como otro material, ¿verdad? Una colchoneta o algún lugar donde se puedan acostar, que se acueste boca arriba con ojos cerrados o con una mirada suave. El recorrido se dirige su atención lentamente empezando desde los piecitos, subiendo por las piernas, el tronco, los brazos y hasta llegar a la cabeza. Se puede utilizar como algunas imágenes, como una nube suave, imaginando que esa nube suave, una esponja o algo va recorriendo su cuerpito que viaja desde los pies, ¿verdad? Hasta la cabecita para mantener su interés, porque pues obviamente el reto del diagnóstico es que pues su atención va a ser bien variable y se pueden mover mucho e ir utilizando algunas preguntas como qué sientes en tus pies, están calientes, están fríos, están relajados, este, y pues si de repente se distrae o se quiere levantar, pues recordarle amablemente que estamos regresando nuevamente a la parte del cuerpo. Utilizaría alguna música como la de Mozart, ¿verdad? Música de Mozart. Y el fundamento va a ser pues estar en el aquí y el ahora y facilitar el contacto inicial con el cuerpo. Luego en la exploración de movimiento, pues entonces ya nos ponemos de pie y hacemos un ejercicio que le titulé por ahí, ¿verdad? Mi cuerpo es de goma y mi cuerpo es de madera. También como con la compañera para trabajar un poquito la propiocepción, ayudar a diferenciar los estados de tensión y relajación, pues poner una música fluida, por ejemplo, puse aquí algo así como que de animales o de acuario o claro de luna o algo así, para que el niño pues pueda moverse como si no tuviera hueso, ¿verdad? Explorando los niveles
bajo y alto, diferentes niveles, estirándose y derritiéndose. Y luego entonces, si es que el cuerpo es de madera, pues cambiar la música como a Move Your Body o algo así, para que entonces el niño pues pueda hacer movimientos como un poco más rígidos, fuertes, movimientos más rectos y pesados y decididos. Y entonces ahí reflexionamos un poquito, pues, cómo, ¿verdad? En qué estado se siente más tranquilo, cuál de los dos movimientos le hizo sentir mejor. Y entonces en la expresión verbalizada, pues le pedimos que se sienten otra vez un momentito para aquello de manejar esto mismo de en la movilidad corporal y quizás un poquito la impulsividad. Se realizan 3 respiraciones profundas, ejemplo como si estuviéramos inflando un globo y la panza y soltarlos para bajar esas pulsaciones antes de hablar y algunas expresiones que se le pueden compartir como oraciones para ayudarle a iniciar sus conversaciones. Cuando mi cuerpo era de goma, ¿cómo me sentí? Cuando mi cuerpo era más como un tronco, ¿cómo se movió? Si mi movimiento tuviera color, ¿de qué color le pondría? ¿Verdad? ¿Qué color le pondría a cada movimiento? Otra cosa alterna, si están con demasiado movimiento, pues utilizar la palabra semilla, o si se les hace difícil quizás poner en palabras por las edades, ¿verdad? Y la parte normal de la etapa de desarrollo, pues algo así como una semillita, si el niño está pues demasiado disperso en ese momento, en una sola palabra, pues describir el baile de hoy o con algún movimiento, con algún sonido, ¿verdad? Si hacen así, pues también validar. Veo que cierran los puños, eso es fuerza o fue enojo, con algún movimiento. Y pues hacer una validación sin juicio. Si el niño expresa, por ejemplo, me sentí aburrido, pues validar, está bien sentirse aburrido, en qué parte del cuerpo sentiste el aburrimiento, era pesado como la madera o era más liviano. Y en la elaboración creativa, pues hacer como un mapita de sensaciones, como lo hemos hecho en algunos ejercicios quizás con alguna imagen corporal, una figura corporal, y entonces donde ellos puedan dibujar ese contorno del cuerpo usando los colores de la música, ¿verdad? Cuando era de goma o de madera y pintar donde se sintieron cada una de las cosas que experimentaron en el ejercicio. Y pues se pueden pintar, pueden dibujar con las manitas, con los pies, hacerlo en un espacio donde puedan utilizar las manos y los pies para dibujar. Y entonces en el cierre, pues algún gesto, ¿verdad? Le puse como el gesto de regalo. Cada participante hace un movimiento que represente algo que se lleva de la sección, como por ejemplo un abrazo a sí mismo, un salto de alegría. Los demás pueden imitarlo o hacer como un espejo y también hacer su propio gesto. Eso fue lo que creé. Muchas gracias, Joenny. Qué interesante. Sigo diciendo como que todas tenemos como mucho que aportar. Siempre digo que co-creamos, porque lo que pasa aquí, pues son los diferentes cerebros que funcionan y siempre hay ideas y cosas. Y por más que yo tenga años de experiencia, siempre van a llegar cosas que digo, wow, esto es buenísimo, ¿no? Que a mí nunca se me van a ocurrir porque al final lo hago desde mi lugar, desde mi historia, desde de todo lo que es. Para cerrar, Mari y Marilu y Saidi, ¿quieren compartir algo rápido o están bien así? No, en realidad es felicitar a las chicas que pudieron compartir su sesión, bastante inclusivo, bastante informativo. Entonces, tal vez sí para mí es nuevo, no he trabajado con niños. Sin embargo, creo yo, la base para plantear una buena sesión es conocer, ¿no? Ese grupo objetivo para yo no yo incluirlos y tratarlos también de manera respetuosa, ¿no? Eso.
Gracias. Gracias, Ivy. Les voy a contar un cuento y creo que, o sea, como que quiero que se vayan con eso. Se llama Por cuatro esquinitas de nada. Se los voy a mandar para que lo puedan ver. Jerome Roulier. Cuadradito juega con sus amigos los redonditos. Ring, ring, es la hora de entrar a la casa grande. La puerta de la casa grande es redondita. Entra su primer amigo redondito, el segundo, el tercero, el cuarto, y le toca entrar a Cuadradito. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar a la casa grande con todos sus amigos los redonditos. Entonces se alarga, se tuerce, se pone de cabeza, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen sus amigos los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues, ¿qué tendré? Entonces, dicen los redonditos, le tendremos que cortar a Cuadradito cuatro esquinitas. No, 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 eso me dolerá muchísimo, dice Cuadradito. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondito. Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta. Les voy a enseñar. Imaginemos que esta es la puerta. Ay, ay, no se ve. Voy a tener que quitar mi fondo. Esta es la puerta. Ay, sigue sin verse. Ahí ya. No, ¿verdad? Ay, qué chafalra. Déjenme, voy a ir a quitar todo totalmente. Ahí ya. No. No. Ahí. A ver, ya, ahora sí, ¿no? Listo. Ahí está la puerta. Entonces, espérenme, tengo que ir por las tijeras. En lugar de cortarle a la puerta, le vamos a cortar cuatro esquinitas de nada. Y creo que esto es el verdadero chiste de la inclusión. Esta es la puerta redonda. Imagínense que cortamos acá y creamos la puerta cuadradita. Y Cuadradito puede entrar a la casa grande. Solo cortamos cuatro esquinitas de nada. Y creo que a veces el mundo está tan adaptado para las personas normales que se nos olvida que solo tenemos que cortar cuatro esquinitas de nada para incluir a Cuadradito y que pueda jugar con los redonditos. Les voy a mandar otros cuentos porque tengo un millón de cuentos sobre discapacidad. Tengo otro que se llama El caso de Laurenzo, mi hermano tiene autismo. Todos esos los voy a subir a un drive y se los voy a compartir para que los puedan mirar y también lo tengan como referencia. Algo también súper importante que se me estaba pasando es las mamás de los pequeños, ¿no? Cómo relacionarnos con estas mamás, ¿no? Que es súper fundamental, sobre todo porque luego lo veremos, bueno, Moni les hará la clase de duelo, pero las mamás que tienen niños con discapacidad tienen duelos constantes porque en la evolución de ellos, su crecimiento es totalmente diferente a los otros. Entonces, también poder relacionarnos con ellas y a veces pasa mucho que necesitan también ser muy miradas, porque luego vemos más
al niño con discapacidad que a la mamá, que también seguramente necesita cosas. Y otra que se me viene otra frase es, en el CRID, uno de los objetivos es que el niño deje de ser objeto para convertirlo en sujeto, porque a veces, como están tan estáticos, tan quietos, ¿no? Como en México también tenemos esta cultura de cállate, ponte a ver el celular y como no se pueden mover, no se pueden relacionar, no pueden ir a la escuela, ¿no? Todavía tenemos, yo siento que bastante todavía retrógradas en ese sistema, claro, porque es complicado por la movilidad, por muchas cosas, ¿no? Entonces, tratarlos como sujetos, justo lo que les decía de la niña de 22 años que visten de niña, tratarla como sujeto. Entonces, bueno, pues creo que lo principal para trabajar con personas con discapacidad es recordar que todos somos humanos. Y ahí está el gran secreto de la inclusión. Muchísimas gracias, chicas. Estuvo padrísima la clase. Solo para saber cómo se van, una palabra para saber cómo se quedan, cómo se van. Marilu, compártenos tu palabra. Interesada, No te escuché. interesada. ¿Estresada? ¿Cansada? ¿Agotada? Marilu, la voy a escribir. Saidi, interesada, interesada. Gracias, Marilu. Saidi, ¿cómo te vas? Yo me voy motivada y con curiosidad, ¿no? Y Gracias, esto que Saidi. mencionas de las mamás, ¿no? Sí, me deja pensando. Gracias, Saidi, qué bueno. Joeni, ¿cómo te vas? Bueno, yo iba a decir interesada también, pero con deseos de seguir aprendiendo. Yosemite. Reflexiva y feliz. Gracias, Yosemite. Itzel y Gabriela, no sé si están por ahí, si quieren escribir, si Ah, quieran abrir. yo me voy curiosa. Gracias, Itzel. Y Gabriela, no sé si estás o nos quieras escribir. O abrir tu micrófono. Creo que Gabriela no está. Bueno, les comparto los cuentos, chicas, de presencial, se los mando a Moni para que se los comparta y los puedan tener. Que estén muy bien, bonita noche, nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Muchas Gracias por gracias, Flor. todo, Clo. Bye. Bye, nos vemos.